Bueno, 901, les doy la bienvenida. Esto que es nuestro encuentro cumbre, lo llamamos el encuentro cumbre ACTEC Néstor Crea 2021. 3 años laburando con todo con esto, 1 año presencial, saliendo mucho al interior, conectando productores, conectando emprendedores. Después el año pasado con la pandemia no nos frenamos, seguimos haciéndolo, hicimos 5 encuentros más. Este año, este es nuestro 6º encuentro online, muchísima gente conectada. Y como hacemos siempre, ¿no? Siempre teniendo inductores temáticos para charlar, para debatir. Y por el otro lado también, que está muy bueno, es los encuentros. Logramos hacer, pese a no estar en forma presencial, encuentros con los distintos emprendedores para que los productores, para que los técnicos pudieran estar en forma directa en Zoom privados, trabajando con ellos y todo. Bueno, eso fue un trabajo que fuimos haciendo a lo largo del año, y esta Cumbre ACTEC lo que nos marca de alguna manera es esto, ¿no? El presencial. Acá debemos ser más o menos 40 personas que estamos, aislamiento. Estamos acá en un nuevo salón que yo no conocía, la Sociedad Rural Argentina. Lo felicitaba a las autoridades que están acá, que nos recibieron. Excelente lugar, espectacular. Así que bueno, y por el otro lado, conectados vía internet, tengo el dato que nos están viendo ya desde Uruguay, desde Brasil, desde Paraguay, desde Chile. Y les voy a ir diciendo a lo largo de esto, porque muchas veces se conecta gente también de Europa, de Estados Unidos. Me encanta la posibilidad que nos da esto, ¿no? De poder encontrarnos de nuevo y por el otro lado encontrarnos con vos que estás en el interior del país y eso. Seguramente muchos de nosotros hacemos lo que hice yo, ¿no? Una típica selfie, el link y viralizarle a un montón de amigos para compartir esto, ¿no? Que es estar 2 horas a fondo conectando un poco todas las cosas que van saliendo. Bueno, como les decía, muchísimas gracias a la Sociedad Rural Argentina que se sumó con nosotros en esto de invitarnos a su casa. También queremos agradecer muy especialmente a las empresas, ¿no? Siempre yo digo, atrás de todo este tipo de eventos, de todos estos tipos de esfuerzos, siempre hay empresarios que la ven, emprendedores, empresas, así que quiero agradecerle mucho a Climate Field View, a IBM, a Yara, a Amarok, a Sarvio, que nos ayudaron muchísimo en esta red de potenciación Néstor Crea. También a nuestros auspiciantes, al Banco Santander, a Enrique Vallacasal desde el principio, al Banco Galicia, que nos ayudan con los auspicios. Y hoy tenemos 2 horas, 2 horas con 3 paneles y muchos casos. Tenemos videos de casos, ¿no? De gente que, por supuesto, cuando vienen nos preguntan, che, ¿y esto lo está utilizando un productor? Sí, te lo vamos a mostrar. ¿Cómo lo está utilizando? ¿Qué valor le da? ¿Cómo de alguna manera lo está llevando eso que nosotros llamamos ese segundo o tercer piso dentro de la agricultura? Así que un primer panel que tiene que ver un poco con los grandes protagonistas y cómo están apoyando este ecosistema, ¿no? Así que vamos a charlar con un grupo justamente de empresarios para que nos cuenten un poco todo esto y cómo la ven ellos. Un segundo panel donde vamos a ver la transformación digital y el cambio tecnológico. Y ahí abrimos el juego y le invitamos a Daniel Herrero, que es CEO de Toyota, como para charlar un poco y cómo la ven también ellos. Y lo invitamos a un gran amigo también, que es Carlos Beco, de Paso a Paso el Chivo, está por lanzar su libro de la revolución digital y todo lo que tiene que ver con el agro. Lo vamos a tener acá también en nuestro panel para hablar de transformación digital. Y un tercer panel, y esto me encanta, ¿no? Que es los profesionales del futuro. ¿Cómo va a impactar en ellos? Recién hablábamos con Carlos Beco de cuando nosotros nos tocó protagonizar la siembra directa, ¿no? Y todos los paradigmas que teníamos respecto al suelo, a la cobertura. Hoy todo eso ha cambiado, incluso en la utilización racional de fitosanitarios, las buenas prácticas agrícolas, el uso de todas estas tecnologías que nos permiten hoy realmente estar a la altura de la COP26 y todo lo que se habló. Así que bueno, en eso es piola ver también cómo la piensan, cómo la ven los nuevos protagonistas de todo esto. Y para arrancar, por supuesto, está bueno que nos den la palabra de bienvenida, ¿no? Quienes están a cargo de todos estos proyectos. Así que le voy a pedir primero a Tobías de Marcos, que es el gerente de operaciones de Nesters, que venga, nos diga unas palabras de bienvenida acá. ¿Qué te representa esto emocionalmente, Toby? Bueno, muchas gracias, Richard. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este primer evento presencial después de tanto tiempo. Para nosotros es muy simbólico que después de 2 años de haber tenido que nosotros también sufrir o abrazar la transformación digital, poder estar acá de manera presencial. Veo cara que conozco hace 1 año y medio más o menos, que veía solamente por Zoom,
y la verdad que es una alegría enorme estar acá compartiendo con ustedes. En Nesters creemos profundamente en que queremos vincular los dos mundos, el de la industria del conocimiento y el de la agroindustria. Y buscamos ser un espacio donde confluyan estos mundos, donde confluyan productores, emprendedores, empresas de la cadena, donde trabajen juntos, se piensen juntos a sí mismos y de cara a sus clientes y a los consumidores en cómo ofrecer cada vez mejores servicios y mejores productos de manera más sustentable y más sostenible. Y creemos que eso se hace de manera colaborativa, abierta y cuando todos, que sale de la mejor manera cuando todos aportan lo que tienen para traer a la mesa. Por eso tratamos de ser una empresa que hace alianzas con todo el mundo y que trata de ser lo más abierta y lo más colaborativa posible. En ese sentido también siempre la invitación que trato de hacer es acérquense, estamos a disposición, queremos seguir creciendo, queremos seguir innovando, ayúdenos a seguir potenciando el ecosistema todos los días. Eso nomás. Muchas gracias. Vení, quédate por acá si le damos imagen institucional a esto. Bueno, y alguien a quien yo conozco muchos años y viene remando, el tipo ya está ansioso, se viene para acá, Gabriel Tinguitela, hombre de CREA, es justamente el líder de todo lo que tiene que ver con innovación, un gran, diría yo, motivador de emprendedores AgTech. Así que te dejo el centro, maestro, tus palabras. Muchas gracias, sí, para sumarme también a las palabras de Toby. Contento de que sea el primer espacio presencial en casi 2 años. Hoy nos conocemos personalmente con Tobías, hace 1 año y medio que estamos interactuando y hoy nos conocemos personalmente por primera vez. Ya le dije que es más alto de lo que me imaginaba. No, para CREA el espacio es un espacio único, diría, que logra hacer algo que nosotros venimos buscando desde siempre, desde la institución y particularmente el área de innovación, que es el área que me toca liderar a mí, que es generar este encuentro entre estos dos mundos, ¿no? Y se logra con creces, digamos, ¿no? Porque van ya 21 encuentros, pasaron casi 8.000 personas en los 21 encuentros, hay 16 empresas, entre startups y empresas que ofrecieron sus soluciones, hay miles de intenciones de testeo, entonces eso es, es ponerle el tilde de logrado a lo que se buscaba con esto, así que muy contentos. Impecable, Gaby, me impresionó esto que no lo conocías al Toby, mirá vos, tipo, ¿eh? Bueno, estaba viendo que tenemos muchos amigos, está por ahí Ricky Negri, que además de haber sido ex secretario de Agricultura y presidente del SENASA, quiero reconocerlo a él porque fue siempre un gran motivador de todo lo que fueran hackathon, AgTech y todo eso. Hay una palabra acá que es clave y es parte del primer panel, que es ecosistema, ¿no? A mí siempre me encantó lo de ecosistema, no te distraigas. El ecosistema tiene esto que es conectarnos todos, esto es una gran familia, acá la idea es compartir, en la medida que vos compartís se agranda la torta, ¿no? Esto me parece que como elemento es clave. Y ahora sí, lo voy a presentar a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, para que nos digas unas palabras, tienes unas palabras tecnológicas. Claro, sí, sí. Maestro. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Qué momento porque hace poquito que con Marcos empezamos a llevar adelante la conducción de la sociedad rural y como ustedes dijeron, ¿no? Estos 2 años de pandemia, año largo, costó mucho, pero bueno, costó mucho porque faltaba esto, pero se pudieron hacer cosas y hoy estamos donde estamos, en esta nueva sede de la Rural. Es el primer encuentro que se realiza en este salón, en un evento como el que organizaron ustedes. Son los primeros visitantes a este salón, así que les agradecemos con Marcos muchísimo que hayan optado por venir a la Casa del Campo, como decimos nosotros, la Casa del Campo en la ciudad, el predio y esta nueva sede. Así que todo es posible, todo podemos hacerlo, y desde la entidad que yo presido hoy, con más de 150 años de historia en la Argentina, poder hacer esto, empezar a vincular
lo que ustedes proponen, la nueva tecnología que se va a aplicar al campo y nosotros ser receptivos de la calidad de trabajo que hacen todos ustedes, la verdad que lo valoramos y se los agradecemos. Así que, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en la casa nuestra, en la casa de ustedes, y no les saco más tiempo porque tienen una mañanita apretada, así que muchas gracias. Yo no me distraigo, pero voy a sacar una selfie. Vamos a sacar una selfie con toda la gente atrás. Si somos el primer grupo, esto tiene que quedar grabado en la historia. Así que vamos, esperá que voy a hacer así aparece nuestro público. Bueno, sí, ahora sí, vamos a arrancar, vamos con el primer panel. Señor director, ¿estamos todos listos? ¿Todo fenómeno? ¿Salimos bien online? ¿Todo bien? Después usted me tiene que decir cuánta gente nos ve afuera. Bueno, vamos al primer panel. El primer panel es el futuro del ecosistema AgTech. La realidad es que yo tengo una curiosidad bárbara, enorme. Vos también, estoy por ver qué nos van a decir del futuro del ecosistema, ¿no? Tanto laburar en esto. Así que lo voy a invitar a Matías Corradi, que es líder del negocio de Climate Field View para Conosur. Así que adelante, Matías, sentate por acá, pasá al escenario. Le voy a invitar a Santiago Viso, Business Development. ¿Este es el mío o no? No, este es el de él. Ahí está, bien. Está todo calculado menos el fracaso. Sentate ahí. Ahí está. Eso. Ya, Santiago Viso, Business Development Executive para IBM Public Cloud. Impecable. Hernán Mora, otro gran amigo. ¿Cómo andás? Sí, pasá, sentate. Representante comercial de Exarvio en Argentina y Uruguay. Hemos charlado muchas veces con él. Bienvenido, Hernán, sentate. Martín Scali, que es el Incubation Leader de Latinoamérica para Yara, está en Berlín en este momento, así que va a participar a través del Zoom. Deberíamos tener más gente de Berlín. Ahí está, bienvenido, Martín. A ver, vos contestame si mostramos que estamos en vivo. Levantá la mano derecha. ¿Viste? Esto no está grabado, ¿no? Tipo, ven, no hay truco, esto es totalmente real, bien, impecable. Y lo voy a invitar a Tobías de Marcos, que va a ser el moderador de esto. Me llevo el celu porque es nuevo, por la duda. Sí, te dejo el micrófono, vamos. Gracias, Richard. Bueno, tenemos acá a los sponsors de este año, los main sponsors de este año de la red de potenciación, Néstor Sicrea. Y la razón por la que los tenemos en este primer panel, fundamentalmente, es porque queremos preguntarles, nos da cierta curiosidad, si querés, ¿por qué están apoyando el desarrollo del ecosistema? ¿Qué es lo que están, qué es lo que esperan ellos acá de conseguir de estar apoyando la red de potenciación? Y sobre todo, ¿hacia dónde ven que se va a ir desarrollando el ecosistema en los próximos años? Martín, si te parece, voy a empezar con vos. ¿Querés saludarnos para saber que tu audio está bien? Dale, ¿me escuchan bien ahí? Ahí, perfecto, sí, perfecto, gracias. Bueno, claro. Martín, entonces, la primera pregunta que hacía es para vos. Entonces, ¿cuáles te parece que son los desafíos del ecosistema de acá a los próximos 5 o 10 años, si querés? ¿Hacia dónde nos tenemos que ir desarrollando, tanto los emprendedores, y qué expectativa tienen que ir teniendo también los productores de cómo se va a desarrollar todo esto? Bien. Mira, yo veo un par de desafíos que son claves en este ecosistema. El primero, y creo que es uno donde Nesters viene actuando y participando activamente, es la infraestructura. Infraestructura para conectividad, tanto dentro del campo como hacia afuera del campo. Cuando hablo de conectividad me refiero a cómo conectamos productores con las posibles soluciones, cómo conectamos productores entre sí, cómo conectamos al productor con todo el ecosistema que tiene alrededor de distribución de insumos para el campo, maquinaria, etcétera, que todavía hoy tenemos muchísimo para hacer en Argentina. Desde el punto de vista de la conectividad literal, digamos, y de tener señal de teléfono en cada rincón del país, hasta tener medios de pagos digitales, por decirte una cosa, que le permitan al productor realizar las operaciones que quiera, de la forma que quiera en el sector, como decía, para adquirir insumos, maquinaria o lo que fuera. O sea, hay todo un espectro de infraestructura necesaria que vamos a necesitar en este ecosistema. Y gran parte de eso es esto que hacen ustedes, por ejemplo, conectar
posibles soluciones con posibles usuarios para entender cómo generamos un ciclo de feedback que nos permita mejorar esas soluciones iterativamente para cada año poder entregar algo mejor al productor. Por otro lado, un desafío que ya tenemos en el ecosistema agro, diría, independientemente del ecosistema AgTech, es el desafío de sustentabilidad. Hasta hoy, gran parte de las soluciones hablan de mejorar rindes, de optimizar las operaciones en el campo, de optimizar la gestión. Sustentabilidad es algo que se viene, que ya está, no se viene, está. Todos ustedes habrán escuchado el COP26 la semana pasada, se empieza a hablar de carbono. Ya no alcanza con reducir emisiones de dióxido de carbono. Tenemos que empezar a demostrar cómo vamos a capturar carbono, y eso es un gran desafío para nosotros como productores agropecuarios y como ecosistema, cómo ayudamos al productor a capturar carbono y a monetizar eso de alguna manera. Y por último, un desafío del que me parece que todavía sabemos poco es lo que nosotros llamamos soberanía de los datos, que tiene que ver con quién es el dueño de los datos generados en cada eslabón de la cadena del ecosistema. Hoy todas las grandes compañías y soluciones tienen políticas de manejo de datos muy completas y muy seguras, tanto para el productor como para la compañía, pero todavía hay gran parte de eso en discusión de cómo se van a poder usar los datos, cómo un productor va a poder monetizar sus propios datos generados, si es que va a poder, cómo lo vamos a manejar desde el punto de vista de la mejora de algoritmos y demás. Y en eso me parece que va a ser un área que vamos a tener que dar mucha discusión y mucha co-creación con el productor para entender hacia dónde vamos. Esa es un poco mi visión de tres de los grandes desafíos que vemos como Yara en el sector, y de nuevo haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? que está acá y tenemos que empezar a actuar ya. Espectacular, gracias. Te pido, Martín, si te podés mutear mientras no estás hablando. Ahí Sí, tenemos claro. un eco ahí, la nueva normalidad, todavía no supimos superar los desafíos, pero estamos en eso. Dale, pero son buenísimos los temas que planteás. Quería ir con Santi Viso, líder de ejecutivo de cuenta de nube de IBM, hacer eco de uno de los temas que trajo Martín, que es este de la soberanía de los datos, que es un temón, y después preguntarte también a vos, digamos, qué reflexión o qué eco te genera ese tema, y qué otros desafíos te parece que también, aparte de los que dijo Martín, tenemos que plantear dentro del ecosistema hacia adelante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un encanto para nosotros estar acá. En un segundo punto, el tema que tocó Martín de la soberanía de los datos, yo voy a hablar, siempre vengo de una empresa de tecnología y me formé ahí, así que tómenlo como una visión de un analista externo, ¿no?, al sector del agro. Hoy es, te diría, uno de los temas, si no el tema más estructural que se discute en el mundo de la tecnología y que se está viendo de cara a los próximos, 10 años, toda una reconfiguración de absolutamente todas las empresas basados en un modelo de propiedad única digital. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado más de una vez la palabra cripto, la palabra blockchain. Bueno, hoy en tecnología se está hablando del Internet 3.0. ¿No? El Internet 3.0 o Web 3.0 es una combinación de muchas herramientas que son consecuencia tal vez de la aplicación de blockchain, pero donde el eje fundamental está en la propiedad digital, ¿no? Ustedes todos seguramente están escuchando el concepto o el primer producto este año de los NFTs. Yo creo que el campo debería empezar a repensar, o todo el ecosistema de AgTech, a intentar de ver cómo se articula, no te digo en el metaverse, ¿no? Bueno, de hecho Facebook la semana pasada cambió el nombre para entrar y redireccionarse en ese segmento. O sea, es un cambio no menor. Pero cómo el campo y todo el ecosistema agrotecnológico incorpora de manera disciplinada y con un retorno de inversión sustentable y sano ese tipo de conceptos. Eso con respecto a la propiedad de los datos, ¿no? Segundo, es los desafíos que veo en generales en el ecosistema.
siempre de nuevo desde un punto de vista foráneo, el mundo este año habló de sustentabilidad. Te lo dijo Martín, ¿viste? Sustentabilidad fue el tema de la comunidad de los negocios de todo 2021. Y yo creo que el AgTech tiene que recuperar su lugar en la agenda de sustentabilidad, ¿no? Sobre todo el ecosistema emprendedor AgTech. Hoy a mí me da la sensación de que se habla de captura de carbono y quienes ocuparon ese lugar son las empresas de imágenes satelitales, ¿no? Tal vez tenemos que dejar o aprovechar esa oportunidad de virar la conversación en medir el carbono a demostrar que el agro es quien captura carbono, ¿no? Entonces, pivotear, si querés, de imágenes de satélites y de constelaciones de satélites en la atmósfera a instalar una agenda de agricultura regenerativa, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos de los temas que nosotros estamos viendo desde un punto de vista 100% tequi, ¿no? Buenísimo, gracias. Sí, sin dudas. Les recuerdo que aparte de los que estamos acá presencialmente, hay más de 600 inscriptos a la cumbre AgTech y unos tantos viéndolo en este momento de manera online en vivo. Así que gracias de vuelta por acompañarnos. Hernán, retomando esto también de los desafíos y de los que tienen que ver, que son propios de la tecnología, hay algunos que, no sé si son específicamente de tecnología, sino como más bien de producto, que tienen que ver con, de alguna manera, ofrecer soluciones únicas o tener todas las soluciones en un solo lugar. Digamos, es algo muy de nuestros tiempos, seguramente, que querer tener todo solucionado ya, fácil, y con una sola puerta, una sola entrada, pero tal vez no sea tan fácil hacerlo en el corto plazo, pero bueno, estamos yendo hacia eso. ¿Te parece que el tema de integraciones, particularmente tranqueras adentro, el tema de las integraciones de que alguien que te ofrece imágenes satelitales, alguien que te ofrece control de cosecha, aplicaciones selectivas, fertilización variable, de cualquier tipo de tecnología que se pueda ir resumiendo o agrupando todas esas soluciones en un solo lugar, ¿lo ves como algo posible para el futuro? Yo creo que hay que manejar expectativas, ¿no? Obviamente a nadie le gusta manejar 2 teléfonos, 2 computadoras, etcétera, y me parece que eso es algo que es un pedido del usuario y es un pedido obviamente lógico. Un poco lo que se dio al principio, y me parece que es algo que hemos aprendido en este tiempo, lo hablábamos con Ricardo hace unos días atrás, se arrancó la carrera pensando que se iba a poder tener, o que se iba a poder reemplazar el lugar y iba a haber el nuevo Amazon o el nuevo Google, iOS, etcétera, y que todo el mundo iba a poder o iba a tener que programar en un determinado lenguaje. Después lo que pasó fue que hubo una multiplicidad de especialistas, entonces aparecieron los apps de riego, los apps de tal cosa, y sigue habiendo especialistas en cada uno de los segmentos y en cada una de las tareas que vamos a realizar, en fertilización o nutrición, etcétera. Pero de nuevo, hay una desconexión entre lo que el usuario necesitaría tener, que es un lugar donde se sienta cómodo, integrado, y pueda tener una interfaz única, si querés, o una única pantalla, un único dispositivo, y lo que termina ofreciéndose. Entonces creo que el gran desafío, y yendo a lo que son los próximos años, tiene que ver con esta comunicación ininterrumpida entre plataformas, evitar la doble carga, poder hablar un lenguaje único entre aplicativos. Y yo creo que ahí también un trabajo que ustedes vienen haciendo y que todos tenemos que hacer tiene que ver con el extensionismo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos afuera del escenario, digamos, de lo que viene para los próximos años, hoy hay una madurez, hay si querés, en el ecosistema emprendedor, en esto que se generó. El gran desafío para adelante es aumentar la usabilidad, demostrar que a través de estas herramientas se pueden generar nuevos negocios, un poco lo que decíamos, y cómo lo capturamos, y también bajarlo a tierra y aterrizarlo. El productor adopta tecnologías, pero también hoy hay un mareo y un uso esporádico de algunas de las funcionalidades de las tecnologías, y eso hace que se demore un poco, si querés, la captura del valor que pueden traer estas tecnologías. Y es un cambio de procesos, lo cual también es más complejo, versus lo que era antes probar una tecnología, no sé, un híbrido tradicional, lo ponías lado a lado, pasabas la balanza y sabías. Esto es un cambio de proceso, es un cambio de metodología, entonces va a llevar un poco más de tiempo, pero bueno, vamos en el camino cierto, me parece. Y ahí
Matías, seguramente también falta tiempo, ¿no? Hay que darle también tiempo, o sea, hay tiempos biológicos, hay tiempos de desarrollo de producto, que tal vez nos subimos demasiado rápido a la ola del ACTEC, digamos, es como que estamos esperando algo de las soluciones tecnológicas que todavía no están lo suficientemente maduras para dar. Contanos desde Climate, desde Fieldview, cómo lo están viendo ustedes todo este tema. Bueno, si querés primero, primero gracias por la invitación y nuestro objetivo de participar en Nester es, como decías, ayudar a potenciar la conexión entre diferentes soluciones y con usuarios y generando este ecosistema, porque nuestra visión es que el ecosistema se fortalece cuando está conectado, ¿no? Y como decía Hernán, es un desafío, ¿no? Y lo que nosotros vamos viendo es que el productor empieza a adoptar, algunos productores empiezan a adoptar la tecnología, ¿no? Y la verdad que como son tecnologías bien de procesos, no es el beneficio no es tan inmediato a veces. Yo siempre digo el efecto wow, ¿no? Porque por ahí al principio obviamente requiere un esfuerzo del usuario aprender algo nuevo y generar de hacer las cosas como la venían haciendo, hasta que logra conectar con el efecto wow, ¿no? Decís, wow, esto me impacta, esto me ayuda directamente en esto. Y eso lleva tiempo, bien como decías, ¿no? Y eso lleva tiempo. Por eso hay que, si querés, desde nuestra posición, es acompañar al usuario en esa etapa hasta que conecte con el efecto wow, ¿no? Hasta que conecte con la realidad o con la solución concreta para su esquema productivo. Y que muchas veces eso no se da de un día para el otro, eso requiere, como dije, esfuerzo y también el seteo de expectativas del otro lado, ¿no? Porque, digamos, yo soy productor también y queremos todo ya y la verdad que nada, vivimos en una dinámica que necesitamos adecuarnos a la realidad, pero por el otro lado decir, bueno, necesito, digamos, ir probando. Y a diferencia del mundo de los insumos, donde el producto sale cuando ya está muy probado, ¿no? Y la capacidad de corrección del producto es más baja, yo creo que el gran desafío que tenemos como ecosistema es justamente ir trabajando con el usuario para ir ajustándolo, ¿no? Y el mundo de tecnología es así, iterando, ¿no? con el usuario. Pero eso representa también desde el lado del usuario entender que a veces la solución, claro, es un dolor, la solución no está 100% lista. Podemos trabajar puertas adentro, como hacían las compañías desarrollando insumos en el agro, para lanzarlo después. Pero te perdés un gran valor, que es el ir ajustando a la necesidad real del productor. Entonces, por eso yo creo que es un proceso, lleva tiempo, que cuando el productor empieza a ver el impacto real, se dispara el uso. Pero por eso... Pero el productor no quiere que pruebes con él, ¿o no? O sea, él quiere la solución que ya esté terminada y bueno, si querés hacer la prueba de laboratorio, anda a otro lado. Sí, no todos, y yo creo que ahí es donde uno identifica productores que sí les gusta probar, y el desafío es un poco el seteo de esa expectativa, ¿no? Cómo identificar a ese productor para probar en una etapa y recién llevar a algo más masivo, algo que está más probado, ¿no? Pero sí estamos convencidos de que el ecosistema, como decías, tiene que estar más conectado, porque ese es de vuelta, ese seteo de expectativas, ¿no? No va a haber una solución única, absoluta, que resuelva todo. Y muchas veces, de muchas charlas con productores, es lo que quieren. Y como decís vos, por ahí va a estar el especialista en imágenes o el especialista en drones. Lo que sí tenemos que trabajar es entender que eso tiene que estar más conectado. Desde nuestro lado lo estamos tratando de hacer, por ahí no con la velocidad que nos gustaría, pero sí estamos conectándonos con el ecosistema. Es un desafío para adelante, pero eso es un poco lo que veo. Se va a ir surgiendo soluciones y se van a ir conectando. Y ahí, hablando de expectativas, voy a volver a Martín. Los invito a interrumpirme o a interrumpirse entre ustedes si quieren, pero quiero volver a Martín, porque vos, Martín, estás en Berlín y yo entiendo que ahí hay
esto que nosotros llamamos ecosistema, que en definitiva es la conjunción de un montón de organismos vivos y empresas y organizaciones, en cierto sentido allá hay algo que funciona, digamos, acá también, ¿no? Digamos, no por decir que un lugar funciona y otro no, pero seguramente allá funciona de una manera que por ahí está bueno que nos traigas cómo está organizado el ecosistema allá, qué están haciendo ustedes en Berlín, qué estás haciendo vos en particular, esto de ser líder de incubación para IARA, digamos, seguramente tiene que ver con algo de estar en relación constante con el ecosistema y trabajando por su desarrollo. Absolutamente. Creo que hay un par de cosas para comentar. Hoy Berlín es un poco la capital de innovación europea, que antes tal vez era un poco más Dublín, hoy se mudó casi a Berlín, con lo cual hay una escena de startups y compañías nuevas, chicas y grandes, súper interesante, que primero te conecta con muchos profesionales que no necesariamente están en el rubro AgTech, y eso te permite avanzar con otra velocidad en la implementación de tecnología y procesos en cómo construimos productos, que esa es una parte de la historia, cómo nosotros internamente podemos construir productos para el productor. Por otro lado, y yendo un poco a lo que decías de mi rol, nosotros vemos que sí o sí tenemos que estar conectados con el ecosistema. Es algo que hacemos en Europa hace tiempo con varias instituciones que hay que agrupan empresas en el rubro agro y en el rubro tech en Europa. Y en Latinoamérica tomamos la iniciativa desde esta unidad de negocio que se llama Incubación, que yo lidero. Y básicamente lo que buscamos es estar conectados con la mayor cantidad de jugadores en el ecosistema AgTech en Latinoamérica. Latinoamérica para nosotros es México al sur, excluyendo Brasil, que se maneja de forma exclusiva. Y en ese contexto vamos desde conversaciones para entender qué está haciendo el otro, hasta inversiones para tener una participación en una empresa que nos parece interesante. Con lo cual, en este amplio espectro de conectividad, entendemos que la conectividad va desde poder recomendarle al productor un producto que no manejamos nosotros, pero que otra solución tiene disponible y puede servir, hasta juntarnos con alguien para hacer algo en concreto y llevarlo al campo juntos. Ahí creo que tenemos mucho para trabajar. Argentina hoy es un mercado súper importante en la generación de conocimiento y en la cantidad de AgTechs que surgen año a año, y no hay otra forma que estar conectados, como mínimo entender qué hace el otro, para poder entender la interacción desde el punto de vista del usuario. Al fin y al cabo, el que va a usar todas estas soluciones de los distintos especialistas es el productor, y si de alguna forma no tienen una interacción, va a ser muy difícil dar el gran paso de adopción, porque al fin y al cabo el productor va a priorizar su tiempo y va a elegir una, más allá de que necesite a todas para optimizar la producción. Esa es un poco nuestra visión y mi visión personal de cómo llevarlo a cabo en Latinoamérica. Y ahí usaste mucho la palabra conectividad, que es bastante clave en todo esto, y me pregunto qué tan buena es la conectividad, sobre todo acá una de las limitantes para la adopción, y vamos a ese tema como tema final, si quieren, cómo hacemos para fomentar cada vez mayor adopción. Pero una de las preguntas, una de las razones, digamos, podría ser por las que no hay una velocidad, una tasa de adopción más alta. Seguramente tiene que ver con la conectividad rural y qué tan conectados están los campos a los sistemas de información, pero también a Internet, a 3G, 4G, etcétera. En ese sentido, en Berlín, en Alemania, en Europa en general, hay una gran diferencia, por un lado, en conectividad rural y por otro, en adopción de tecnologías, y por lo tanto, ¿podríamos establecer algún tipo de correlación entre que a mayor conectividad, mayor adopción de tecnologías digitales? Hay una mejor conectividad principalmente por dos razones, creo. Primero, una cuestión de escala. Un país como Alemania es significativamente más chico
que Argentina y con una densidad poblacional mucho más grande, con lo cual casi que cualquier campo tiene un pueblo o una ciudad cerca, lo cual facilita esa conectividad, porque al fin y al cabo las empresas de telecomunicaciones lo que buscan es volumen de usuarios, no van a poner una antena para un usuario perdido en el medio de la nada. Al tener pueblos y ciudades más concentradas es más fácil la conectividad. Desde el punto de vista de adopción de tecnología en general, el productor argentino, por lo menos lo que nosotros vemos, es uno de los más intensivos en adoptar tecnología. La siembra directa es un clarísimo ejemplo de eso. Cuando el productor se convence, la adopta. Lo que sí vemos en países como Alemania, por ejemplo, es que la conectividad es de alguna manera un facilitador para que el productor testee más. Entonces, cuando vos le entregas una herramienta es más fácil que el tipo la pruebe, la lleve al campo y vea cómo usarla. De ahí a que la adopte, son 10 pesos aparte y hay desafíos muy grandes de adopción de tecnología en Europa asociados con distintos factores, por ejemplo, la edad de los agricultores, por ejemplo, la cantidad de subsidios que hay a la agricultura en Europa. Con lo cual, Sí, sí. volviendo al principio, creo que es comparable la adopción y creo que una infraestructura desarrollada en un país como en Argentina dispararía la adopción muy por encima de lo que hoy encontramos en algunos países de Europa. Matías, ¿cómo aceleramos la adopción? Hoy hablamos de extensión, ¿no? Entonces, de mostrar el valor, de tener ese efecto, digamos, de que el productor palpe realmente el valor que esto produce. Creo que ese es el primer camino, ¿no? Yo creo que el productor está confundido, ¿no? Hay diferentes soluciones y cree que todas van a lo mismo. Entonces, desde nuestro lado, con Nester, con extensionismo, con mucha comunicación, tratar de sacar un poco la nube o la neblina y tratar de ir a algo bien concreto para que el productor pueda probar, ¿no? Y nos dé la oportunidad de probar. Y claramente yo creo que ahí estamos hoy yendo a una parte de la cadena que es el productor, ¿no? Y cuando hablamos mucho de sustentabilidad, ¿no? Entonces cuando esto se vaya conectando todas las partes de la cadena, también el productor va a ir viendo más valor, ¿no? En esto, y no va a haber valor en una sola parte, va a haber valor que se va potenciando a través de toda la cadena. Entonces, para mí es seguir con extensión, seguir con estos espacios, ¿no? Seguir hablando con los productores para entender cómo mostrarle el valor de una manera diferente, y hemos probado de todo, hemos sacado canal de YouTube, tenemos Spotify, o sea, estamos probando de todo para poder llegar con un mensaje, y la verdad que se va logrando, como dijiste, lleva tiempo. Pero... Dijiste algo clave que es el tema de la integración, que todavía no lo hablamos tanto, que es la integración tranqueras afuera. Digamos, hablamos tranqueras adentro, tranqueras afuera también hay un trabajo grande por hacer. Seguramente sea, no sé, imagino que puede ser una parte más fácil de solucionar, digamos, porque no tenés, si querés, el problema de conectividad. Ya hay otras industrias mucho más digitalizadas y mucho más integradas que procesan datos, entonces sea cuestión de instalar APIs, como se dice, y conectarse. Yo estoy de acuerdo, y si querés todo parte, si queremos como mirarnos a la cadena, es digitalizar la producción. Cuando vos digitalizás la producción te da la oportunidad después de conectar sustentabilidad, porque en definitiva el dato, mostrás el dato de lo que haces y cómo lo haces, lo mostrás, ¿no? De otra manera, ¿no? Al resto de la cadena. Ese dato pasa al resto de la cadena como para poder seguir agregando valor, ¿no? Ese dato en la cadena y llegue finalmente al consumidor, ¿no? Entonces, pero todo arranca de digitalizar tu operación y la verdad que, digamos, hacerlo manual, el productor ingresando el dato manualmente, claramente no es el camino. Entonces, creo que cuando vayan surgiendo, porque están surgiendo soluciones que van conectando, se va a ir viendo el valor agregado de el ecosistema más en su conjunto, ¿no? Santi, ¿cómo ves esto de cómo logramos una adopción cada vez más rápida? Si es que sí que vale la pena, si no, nos dedicamos a otra cosa, pero... No, sin duda. ¿Cómo no va a valer la pena, sino qué hacemos acá? Te iba a decir,
creo que de lo que sale de la charla del panel es que obviamente hay una barrera que tiene que ver con la conectividad, pero otra que tiene que ver con las integraciones, ¿no? Y ese de alguna manera es nuestro mundo, es el mundo de las APIs. Ahora, eso trae un montón de desafíos que no están escritos y la gente, yo noto que habla todavía habla poco de qué implica integrar una cadena de valor, por ejemplo la agropecuaria. Cuando vos en este panel vemos que estamos hablando de integrar para servir mejor al productor, porque el productor por ahí con alguna solución puntual, localizada, no le alcanza, entonces necesita un poquito de la otra, un poco de la otra, un poco de la otra, y necesita que todo ese ecosistema de aplicaciones trabajen integradas. Ahora bien, el concepto de sustentabilidad y la crisis de supply chain que vivimos este año, lo que en realidad nos están diciendo es que un primer usuario directo es el productor agropecuario, pero hay un usuario final que es el consumidor de alimentos. Entonces, es integrar utilizando al consumidor final como principio de diseño. ¿Qué desafío tiene para el emprendedor de AgTech eso? Primero, que tiene que servir a dos usuarios finales, al productor agropecuario y al consumidor final. El consumidor final lo sirve a través de otras empresas con las que se integra. Entonces ahora tiene que manejar dos productos, con dos modelos de negocio distintos. Maneja su aplicación y maneja una API, ¿no? Entonces tiene que él mismo buscar inversores y desarrollar un equipo que lo acompañe a ir transitando, a ir creciendo la empresa con esa dualidad, si quieren, de modelos de negocio, que es relativamente nueva, ¿no? Así que yo creo que hay todavía un montón de camino por recorrer en cuanto a la formación y el tipo de empresa de AgTech que se necesita en Argentina, también el tipo de inversión que requiere, porque son inversiones de largo plazo, y hay que tener está la oportunidad de ubicarlo más en el centro del consumidor final de alimentos, ¿no? Hoy todos nosotros estamos muy familiarizados con el uso de blockchain y supply chain para contarle al consumidor final de alguna manera qué hicimos, ¿no? Eso es utilizar la tecnología para contar la historia, ¿no? El día de mañana, lo que por lo menos nosotros estamos viendo, es que esa misma, si querés, base de infraestructura tecnológica nos va a servir para articular mejor la cadena de valor. De la misma manera que pasa en la industria automotriz, ¿no? Hoy nadie consume un alimento diseñado a demanda, ¿no? Y sin embargo en la industria automotriz tenemos de hace años planes de ahorro. Fíjate que en un plan de ahorro uno compra un auto que todavía no se fabricó, y además en el plan de ahorro pagás el auto, el seguro de vida y gastos administrativos. Tenés dos fuentes de revenue más o de ingresos más, además de la fabricación del elemento que estás vendiendo. Ojalá el día de mañana nosotros podamos vender alimentos a demanda incorporando servicios financieros, ¿no? Esa es la gran gracia digamos, del desafío que tenemos por delante. Buenísimo, gracias. Y Hernán, ¿cómo aceleramos la adopción? Yo creo que el último punto que mencionan los chicos o que estamos discutiendo de lo que pasa tranqueras afuera como un traccionador de lo que va a ser la adopción de tecnologías es fundamental. Las herramientas son herramientas, ¿sí? Entonces son una condición necesaria pero no suficiente para lo que son los cambios de paradigmas en los tipos y modelos de negocios que van a venir, ¿no? Hablábamos hace un tiempo, veo una bolsita de puré en el supermercado en Francia con un QR, es un ejemplo de IBM, donde te decía quién era Jean-Luc, que había hecho tal y cual variedades de papa, y como dice, es la trazabilidad de la cadena. Y hoy hay estas plataformas o estas tecnologías ayudan también a conectar con un público general que está cada día más lejos de donde se producen los alimentos. Se habla mucho o la palabra del año fue sustentabilidad. Me parece que no hay nadie más sustentable que el productor, porque el productor mezcla también una cuestión de lo que hace con lo que es, entonces es un estilo de vida también ser productor, y hay mucho de familiar y de emprendedor y de cuidar el suelo que se viene haciendo desde hace años, ¿sí? Y lo que se puede hacer con estas tecnologías también es darle visibilidad, ¿no? Es una gran vidriera para la sociedad. Entonces me parece que, de nuevo, la adopción de tecnologías se va a dar siempre y cuando traigan valor. Entonces eso, el productor argentino es un gran adoptador de tecnologías y lo hemos visto de todo, desde la biotecnología, la siembra directa. Cada vez que apareció algo que cambiaba la forma de producir y de hacer agricultura, fue el primero en abrazarla y poder llevarla adelante. Nosotros tenemos que hacer los deberes de ver cómo hacemos las dos cosas, ¿no? Uno, contar para qué sirven esas herramientas y mostrar el valor y ponerlo claro sobre la mesa. Y segundo,
ver también cómo con esas herramientas logramos abrir nuevas oportunidades para que no sean una cuestión solamente de mejorar las eficiencias, reducir los puntos de dolor, que es por ahora el gran foco y avalo de los procesos, sino que sean una herramienta para generar oportunidades de negocios distintas a partir de esto, de la visibilidad, de la trazabilidad y de asegurar, digamos, una optimización en el uso de los recursos, que es al final del día lo que permiten hacer estas herramientas. Excelente. Bueno, muchas gracias. Les pido un aplauso para los 4 oradores que aparte fueron sponsors este año de la red de potenciación. Muchas gracias. Ahora van a haber unos testimonios de lo que fuimos cosas que fuimos haciendo este año y después seguimos con el próximo panel. Así que, Richard, te dejo a vos. Vamos, impecable, felicitaciones, muy bien, grande. Bueno, les habíamos dicho que íbamos a tener casuística. Vamos a ver un par de casos, un par de testimonios, unos videos. El primer video es de carnes validadas, que trabajamos mucho, incluso si lo buscan está en Nesters, está también en Agrositio las notas que hemos hecho de este tema de carnes validadas. Y el segundo es de la propuesta AgTech de Agrofy, más orientada a la parte de comercialización agropecuaria. Así que, señor director, ¿estamos para pasarla? Hola, soy Mariano Bevari de la firma Teolina Sociedad Anónima. Bueno, acá queríamos mostrarles un poco lo que tenemos en la plataforma de carnes validadas, la plataforma blockchain. Bueno, a nosotros estamos en el sur de Santa Fe, hacemos ciclo completo desde la genética hasta la engorde de los novillos y usamos propios reproductores nuestros. Y bueno, lo que nosotros, el impacto más grande que tuvimos en nuestro rodeo fue el ordenamiento de todas las certificaciones y toda la trazabilidad de nuestro rodeo. Nos ordenó mucho carnes validadas y creo profundamente que este tipo de plataformas serán las que van a ordenar muchísimo más la parte comercial y todo lo que viene en el futuro de la carne sustentable. Bueno, les quiero agradecer y bueno, y los dejo con esta imagen de nuestro sistema productivo. Gracias. Con Agrofy, estés donde estés, podés comprar todo lo que necesitas para tu campo en un solo clic o en un par de clics, porque lo haces como querés. Entrá, buscá y compará alternativas de todos los insumos, repuestos, herramientas y maquinarias que necesites. Acordá con tu vendedor los términos de pago, financiación y entrega que prefieras y ahorrá tiempo y dinero haciendo todas tus compras en un solo lugar. Más de 500 marcas y 5.500 distribuidores oficiales ya están en Agrofy. ¿Qué estás esperando para simplificar tus compras? Agrofy, el mercado online del agro. Primero yo creo que es un poco el compromiso de esto, ¿no? De Nesters Crea y en este caso, bueno, de la sociedad rural acompañándonos, que me parece que simbólicamente es un nexo entre todas estas tecnologías y el productor agropecuario. Y lo decían acá, se los escuchaba a los chicos decir, ¿no? El productor agropecuario, sin duda, los que tenemos muchos años en esto, desarrollando un montón de cosas, es un gran adoptador. Entonces, cuando hay una tecnología que le cierra, como fue la siembra directa, como fue el uso de mecanización agrícola y un montón de cosas, bueno, enseguida va y lo utiliza. Bueno, en esto creo que hay otra gran palabra, otro gran concepto, yo me lo había anotado para el final, que es desarrollar tecnología, algo que es muy de los profesionales. Entonces, bueno, el primero es esto, el futuro del ecosistema AgTech. Y acá está, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? ¿No? El tema conectividad, todo eso me impactó. Y ahora sí nos vamos a la tecnología y los nuevos modelos de negocios, que es otro tema clave, ¿no? Que es cómo sigue toda esta película. Así que en esta transformación digital, en este cambio tecnológico, qué mejor que tratar de ver qué hacen otras industrias, ¿no? Y en este sentido algo que es un paradigma, que es la industria automotriz, que conecta autopartistas, que conecta proveedores, que tiene que llegar con un producto final a un consumidor que tiene diseño, que tiene estilo. Bueno, para eso lo invitamos especialmente a Daniel Herrero, que es CEO de Toyota. Creo que ya lo cablearon. Daniel, bienvenido, adelante. Grande tipo, pegó el salto, ¿cómo te va? Un gusto, ¿qué desees? Un gusto verte. Vení, toma asiento. Le voy a invitar también a Carlos Beco, gran amigo y un especialista en agronegocios y tecnología, está terminando su libro. Acá hace un ratito estábamos hablando de la tapa y todos los detalles. Felicitaciones, maestro. Y le voy a invitar a Gaby Tinguitela, maestro de las ciencias tecnológicas. Vos te va a tocar moderar este panel. ¿Estás sentado ahí? Vamos a... Sí, señor. Ahí. Tuyo. Mirá, hasta mi micrófono te doy. Cuidalo. Un lujo.
una responsabilidad. Bueno, Carlos, Daniel, muchas gracias por venir, por el tiempo. Un placer recibirlos acá. Nos toca hablar sobre tecnología y nuevos modelos de negocio cruzando dos mundos que en teoría son muy distintos, pero hay muchos puntos de contacto. La primera pregunta te la quiero dirigir a vos, Carlos. Hace unos cuantos años atrás hubo algo que fue medio revolucionario, digamos, ¿no? De la mano del desembarco de una tecnología disruptiva como fueron los organismos genéticamente modificados, se desencadenó toda una serie de cambios, corrimiento de la frontera agrícola, mecanización, silo bolsa, agricultura por contratos, y ahora, unos años después, no tantos años después, llegan no una tecnología disruptiva, llegan varias. Inteligencia artificial, machine learning, big data. ¿Qué ves que está sucediendo? Primero, un momento apasionante, ¿no? Un momento realmente apasionante. Todo esto que vos hablás de robótica, inteligencia artificial, bueno, a mí me gusta simplificarlo para, comunicacionalmente hablando, hablar de la revolución digital, ¿no? Es toda una verdadera revolución que es lo que está transformando la actividad agrícola, ¿no? La revolución anterior, poco lo que vos mencionaste, lo que Héctor Huergo menciona como la segunda revolución de las pampas, ¿no? Claramente cambió el modelo de negocios, cambió la forma de producir, y su impacto más visible para mí cambió los liderazgos. O sea, los líderes de esos sistemas claramente aparecieron, desplazaron a los líderes anteriores y establecieron unas normas y un sistema que fue lo que llegó hasta acá. Y me voy a aprovechar para hacer nombres, ¿no es cierto? Creo que en aquel momento, aparte puedo hablar ahora porque son empresas que ya no existen más, claramente el caso de Monsanto fue un caso emblemático de la revolución de las pampas, o modelos productivos innovadores como fue el del tejar en su momento, que después fue replicado, pero fueron modelos disruptivos que aparecieron en su momento y que fueron totalmente innovadores, y hubo claramente ganadores y claramente perdedores. Y como la historia sucede, nos acordamos de los ganadores, ¿no? Y nadie se acuerda mucho de los perdedores, pero existieron, ¿no? Yo estoy convencido que esta revolución digital va a determinar cambios profundos, ¿no? En quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los modelos de negocios ganadores y quiénes van a ser los perdedores, definitivamente. Y esto me refiero al ecosistema en general. Por eso es tan apasionante este momento, ¿no es cierto? Por eso estamos en medio de un momento de mucha turbulencia, de muchos cambios, pero el objetivo es pensar quiénes van a ser los modelos ganadores, quiénes van a ser los ganadores, porque de esto se define el futuro de los próximos años. Voy a ir a intentar trazando los puntos de contacto, ¿no? Pero esto que nos pasa, que relataba Carlos y que le pasa al agro ahora, en realidad le viene pasando al agro hace rato ya, pero ahora es como que se intensifica. En una empresa automotriz, imagino que pasó hace rato ya, ¿no? Yo lo pregunto esto porque yo tengo en mi mente la imagen de una línea de montaje de autos y hay robots desde hace rato y hay digitalización desde hace rato. Te quería preguntar, Daniel, ¿qué fue lo que pasó cuando pasó eso en la industria automotriz? ¿Qué cambios se dieron? ¿Qué problemas surgieron? ¿Cómo se fueron resolviendo? Quiero ir un poquito para atrás para después ir para adelante. Sí, yo creo que hay una simetría muy grande, ¿no? Fue una revolución tecnológica tremenda, donde nosotros teníamos un auto que era un commodity de acero, después pasó a ser un commodity de cable, después fue un commodity lleno de computadoras y vamos camino hacia una plataforma digital de servicios. Y realmente
creo que es parte de la filosofía y más de Toyota, ¿no? Esa mejora continua que uno tiene que poner y adaptarse a lo que viene. Vamos, ejemplos claros. Los acuerdos que tiene Toyota con el sindicato es que todos los crecimientos de producción que nosotros hemos tenido, 50% lo hicimos con incorporación de gente, 50% con tecnología o con robótica. Y eso es la manera de convivir. Entonces, cuando alguien me dice, uy, la industria 4.0 va a dejar gente sin trabajo, no, para nada, va a dar mucho más trabajo. El gran problema es que vamos a tener que estar capacitados para eso, y por eso hay que trabajar fuerte en la educación. Si uno mira la historia, ninguna revolución tecnológica dejó gente sin trabajo. Si uno mira el avance de las telecomunicaciones, y obviamente el tipo que manejaba el telégrafo se quedó sin trabajo, pero la innovación y la productividad que generaron las comunicaciones generaron muchos más puestos de trabajo. Entonces creo que hay que trabajar para eso. Creo que en el caso de Toyota tuvimos que cambiar y de ser una compañía de producción de automóviles pasar a ser una compañía que brinda soluciones de movilidad. Entonces es adaptarse a ese mundo que viene. Y si vamos a lo que es la relación con el campo, al cual siempre le doy el agradecimiento porque 60% de lo que nosotros hacemos se lo debemos al campo, así que cuando hablan de esa dicotomía de la industria y el campo, en el caso nuestro no. Nosotros toda la mañana nos levantamos y rezamos para que al campo le vaya bien, porque son tan buenos que lo primero que hacen compran una Hilux, así que súper agradecidos. Y el trabajo y el desafío que tenemos nosotros ahora es que esa plataforma digital de servicios entienda las necesidades que tiene el usuario en cada uno de los campos. Entonces vamos a una conectividad mucho mayor con el cliente, vamos a un esquema de servicios mucho más grande y a un entendimiento que obviamente inteligencia artificial, lo que es la robótica, lo que son los modelos o los algoritmos predictivos. Hoy nosotros en un auto ya sabemos dónde va, a qué velocidad va, a cuántos metros frena de la esquina, a qué supermercado va todos los jueves. Entonces tenemos que trabajar en eso en conjunto para darle una utilidad y que sea eficiente y que lo pueda compartir, ¿no? Y es un poco el inicio de CREA, ¿no? Buscar lo mejor y compartirlo para que sea una solución que sirva para todos. Clarísimo, Daniel. Después voy a volver un poquito sobre esto que nos estás comentando, para plantear para adelante cuál es la visión y en qué están trabajando. Pero quería volver a vos, Carlos, ahí Daniel recién nos dio ejemplos concretos de cómo una empresa automotriz ha metabolizado de cierta forma esos cambios que se fueron dando de la mano de la incorporación de la tecnología y de la mano también del vínculo con el personal, digamos, con la gente que trabaja en la empresa. Y te quería preguntar a vos, de vuelta tratando de establecer un punto de contacto, ¿cómo ves que el sector agropecuario y las empresas agropecuarias están metabolizando esos cambios? Y te lo pregunto, te voy a pedir que te pongas y te saques varios sombreros porque vos tenés experiencia desde una empresa grande vinculada al agro, tradicional, ahora más con relación con startups, que son empresas de base tecnológica nuevas. Dame esa mirada de cómo ves que se metabolizan los cambios, pero desde distintos lugares que sé que lo podés hacer. Te estoy demandando, pero yo sé que podés. Gracias, Gaby. Yo tomaría el ejemplo que mencionaste recién, y la línea de producción. Me parece una buena base de referencia, ¿no? Que si bien es cierto, la línea de producción no es lo mismo que en el campo, pero parafraseando a Henry Ford, que hablaba que podemos comprar cualquier auto mientras sea negro, ¿no? De alguna manera el campo hasta hace muy poco, de alguna manera pensaba de esa manera, o sea, pueden comprar cualquier cosa mientras sea soja, ¿no es cierto? O mientras sea un commodity, ¿no es cierto? Y básicamente pensábamos en volumen, pensamos en toneladas por hectárea, pensábamos en kilos, pensábamos en hectáreas, o sea, todas unidades, digamos, masivas, ¿no es cierto? Y esto pasa, o sea, desde las empresas,
a los productores. O sea, lo único que importaba era el tamaño, ¿no es cierto? Y claramente el mundo digital nos está llevando y esto está pasando ya, hoy en día, donde la trazabilidad, el responder, no hay más mercados nichos. O sea, no es que la única manera de ser competitivo es si produzco soja. Puedo ser muy, muy competitivo y estar haciendo pisingallo o estar haciendo maíz muy especial, ¿cierto? Puedo ser una gran empresa y estar focalizado en un segmento determinado. O sea, desapareció el concepto de lo único que importa es el tamaño para empezar a pensar en maximizar el valor. Y ahí, en ese momento, ese cambio es fundamental. Recién hablábamos de digitalización y no solamente la pantalla que el productor ve, sino todo lo que está pasando atrás. Toda la cadena del agro se está digitalizando desde el momento de que el control de la cosecha, el control de los puertos, ¿no es cierto?, la llegada. O sea, vamos a conectarnos de alguna manera con los consumidores. La conexión del campo, de alguna manera, con el consumidor, cada vez va a ser más estrecha. De la misma manera que hablaba recién Daniel, ¿no es cierto?, que hoy el fabricante sabe qué está pasando con su vehículo. Tenemos que cada vez más saber qué está pasando con la proteína que producimos, a dónde va, quién la consumió, qué trazabilidad le estamos dando. Tremendo desafío. Daniel, en la primera pregunta que yo te hice apelaba a una imagen que uno tiene en la cabeza, que es la línea de montaje y el robot. Pero las tecnologías siguen llegando y la digitalización se sigue profundizando incluso en la industria automotriz. ¿Qué ves que está pasando con eso? ¿Va surgiendo de la mano de estas nuevas tecnologías la posibilidad de desarrollo de un nuevo modelo de negocio? Algo me empezaste a contestar en la respuesta previa, pero ahí es donde quería hacer un poco de doble clic. Bueno, yo creo que los cambios que vamos a ver en los próximos 5 años van a ser más fuertes que los de los últimos 100. Y cuando alguien dice qué pasó en la industria automotriz en los últimos 100, Estados Unidos cambió 15 millones de caballos por 15 millones de autos, ¿no? Entonces es un cambio grande. La electrificación es un proceso irreversible. La conectividad de los autos autónomos, los autos compartidos, es algo que viene. Lo que sí tenemos que entender que todo ese proceso de transformación va a tener mucho que ver con la infraestructura de cada país. Si uno mira hoy Latinoamérica, Costa Rica, país con energía renovable, distancias cortas, no fabrica autos, es muy fácil que cambie un vehículo eléctrico. Si uno mira Brasil, en donde por efecto de lo que es el etanol y la caña de azúcar, la absorción que tiene en términos de carbono neutral, probablemente Brasil tarde mucho más. Entonces un vehículo híbrido va a ser una solución. Si nosotros pensamos en la Argentina y la infraestructura para un vehículo eléctrico, en las ciudades por ahí lo tenemos, pero si vamos a ir a Iruya va a ser difícil que encontremos un cargador ahí. Entonces el vehículo híbrido va a convivir con un eléctrico y obviamente el final de todo eso es lo que puede ser una tecnología en base a celdas de hidrógeno o al hidrógeno como combustible o también biocombustible. Entonces creo que lo que vamos a ver es una combinación de tecnologías y es un poco lo que decía él. Sacó un minuto con un ejemplo para que todos pensemos. En Estados Unidos hay muchas loterías, ¿no es cierto? Con lo cual es fácil encontrar 1000 ganadores de la lotería. Pongámoslos a vivir en un condominio, ¿sí? Y pongámosle 10 argentinos a vivir en ese condominio. ¿Qué vamos a decir los argentinos? Somos estúpidos, no ganamos la lotería. Y todos los que estamos acá sabemos que no nos vamos a ganar nunca la lotería, ¿sí? Entonces es un poco lo que decía él. No solamente hay que ganarse la lotería, uno puede hacer cualquier cosa si lo hace en escala, lo hace competitivo y lo hace bien. Entonces creo que hay que trabajar para eso. Y la infraestructura tiene mucho que ver, por eso el futuro de la tecnología depende de ese consenso entre gobierno, entre los sectores privados y ir hacia adelante. Voy con un ejemplo. Kenia tiene el 85% de su población con teléfono celular. La tecnología llega, ¿sí? Pero solamente el 15% de los keniatas tiene luz eléctrica. Entonces,
Es la típica relación de la infraestructura con la tecnología. Entonces creo que ese cambio va a venir, es muy profundo, vamos a tener jugadores nuevos. Hace 10 años nadie hubiese pensado que Amazon iba a fabricar autos, que Google iba a trabajar con nosotros, y aún todavía tenemos ese, digamos, ese signo de pregunta de cuán veloz es la tecnología para dejar anticuada la anterior. Lo que sí les tengo que decir, y es el optimismo que yo tengo por la industria automotriz en la Argentina, para cualquier tecnología de esas que viene, el litio es indispensable y Argentina es uno de los digamos, felices componedores de ese triángulo mágico con Bolivia y Chile. O sea que tenemos oportunidad de ser, somos uno de los menos de 40 países que fabrican autos en el mundo, así que creo que si el campo nos ayuda y sigue con ese 60%, vamos a seguir haciendo auto para el mundo. Carlos, y en el agro, ¿ves un nuevo modelo de negocio? O sea, también algo te anticipaste en tu respuesta anterior, pero ¿vamos a seguir pensando en kilos por hectárea, en millones de toneladas por campaña? ¿Cambian las métricas? ¿Dónde está el tema de... ¿Dónde está la dimensión ambiental en todo esto? La consideración, por ejemplo, de la cuestión ambiental. Daniel hablaba de electricidad, litio, que está vinculado con el tema ambiental también. ¿Entra en el nuevo modelo de negocio? ¿Prevés que puede entrar eso en el nuevo modelo de negocio agrícola? Definitivamente. O sea, muchos de nosotros, los viejitos como Ricardo y yo, en la facultad aprendíamos dosis por hectárea. O sea, pensábamos dosis por hectárea, con la premisa de que una hectárea era una cosa homogénea, un hoja de papel, ¿no es cierto?, que había que utilizar el mismo producto a lo largo de toda la hectárea. Pensábamos en kilos, ¿no es cierto? Lo único que importaba eran los kilos, ¿no? Vamos a un negocio que va a medirse en bytes, ¿no es cierto? Vamos a un negocio donde lo que importante va a ser la información, y la información devenida en valor, ¿no es cierto? Donde las métricas, hoy hablábamos de la adopción, ¿no es cierto? Y nos llama la atención, decimos, va lento esto, de alguna manera. Depende cómo lo mires. O sea, Busteragro, digamos, tuvo 150.000 usuarios. O sea, para el agro es muchísimo, ¿no es cierto? Y ya fue comprada por una empresa brasilera. Ya, ese proceso de integración ya está sucediendo. O sea, lo que pasa es que evidentemente muchas cosas están pasando alrededor nuestro, ¿no? Y nos cuesta verlas. O sea, hoy en día hay una empresa argentina, una startup argentino, Sumagri, que está controlando cosechas en prácticamente el 90% de la cebada del mundo. O sea, la cebada del mundo hoy verifica la calidad con una empresa argentina que salió de un garage en Belgrano. ¿No es cierto, Ricky? Eso está pasando hoy. O sea, no es que va a pasar el año que viene. Está pasando hoy. Entonces, este proceso va a ser mucho más rápido de lo que muchos se imaginan o esperan. ¿No es cierto? Y capaz que en mi óptica, ¿no es cierto?, en mi mensaje, yo no, mucho talento está pasando, pero esta es la dimensión que tiene un sector que, me gusta decirlo de esta manera, hoy en día prácticamente en todas las áreas de la economía, los líderes digitales están desafiando a los líderes históricos. Veamos el caso de Amazon, Netflix, Airbnb, lo que quieran, ¿no? El agro todavía es uno de los pocos sectores en el cual no aparece claramente un líder digital, global. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a tardar para esto va a suceder? O sea, ¿cuándo va a empezar a suceder? Los cruzo en la respuesta, le formulo la pregunta a los dos y los cruzo en la respuesta y vale que lo dialoguen y lo intercambien entre ustedes incluso, pero es apasionante, digamos, lo que cuentan los dos, y cada uno en su rubro.
pero déjenme ponerme un poco ácido con la pregunta. ¿Hay algún nubarrón de tormenta en el horizonte, digamos? ¿Dónde ven que puede llegar a haber, dónde ven que todo este proceso se puede trabar, dónde puede haber dificultades? ¿Qué es lo que están viendo en ese sentido? Cada uno en su lugar. Y digo que los cruzaba en la respuesta porque me imagino que puede haber cosas, denominadores comunes, ¿no? Independientemente de la industria. Siempre primero dejo al campo. Siempre. Gracias, Daniel. Ante cualquiera, siempre primero alguien del campo. Gracias, Daniel. Yo creo que el estado meteorológico permanente del futuro es nubarrones. O sea, el escenario es tormentoso por naturaleza. Vamos a vivir tiempos tormentosos. O sea, es el estado natural de un ambiente de transformación. O sea, el escenario es tormentoso por definición, oscuro, tormentoso, incierto, volátil, ¿no? Por eso para mí es tan determinante el modelo de liderazgo, ¿no? Por eso, en estos tiempos, los pilotos de tormentas son fundamentales, son claves. O sea, y por eso las estructuras ágiles, dinámicas, flexibles, tienen más posibilidades de sobrevivir que una estructura mastodóntica y burocrática. Por eso, si yo tengo que apostar en el agro, voy a apostar a las estructuras jóvenes, flexibles, fáciles, dirigidas por líderes pilotos de tormentas, porque el escenario que viene es tremendamente tormentoso, pero eso lo hace apasionante. No, yo coincido totalmente. Esa incertidumbre de todos por lo que viene, ¿no? Y pongo un ejemplo. En la planta nosotros tenemos un procedimiento, el frente de la camioneta, son dos partes que se sueldan, entonces trabaja un operario con un cobot, ¿sí? Pone la pieza, el robot le pone el sellador, el operario le pone la otra pieza, el robot suelda y sale. Ese chico está pensando cuándo él va a ser cambiado por el otro robot, ¿sí? Entonces, la adaptación a esas tecnologías es lo que nosotros tenemos como líderes, la responsabilidad de decir, no, vamos a tener que hacer más, vamos a tener que ir adelante y generar cosas nuevas para lo que viene y que van a ser seguros para mejor. Pero el cambio es tan rápido que es lo que decimos, ¿no? Hay que tener mucha, digamos, fuerza para ir para adelante, hay que tener ese convencimiento y, como decimos, ¿no?, suspender la incredulidad, ¿sí? Uno tiene que creer que puede y el deseo siempre vence al miedo, así que hay que ir para adelante y seguro de que lo que vamos a ver en los próximos 5 años en términos de industria automotriz va a ser muy, muy distinto a lo que vimos hasta ahora. ¿Qué creen desde sus lugares? De vuelta, y la pregunta para los dos, y la respuesta puede ser cruzada, pero es una crisis, digamos, ¿no? Llegan un montón de tecnologías disruptivas, llega la digitalización a un sector que hasta este momento no se había manifestado plenamente. Toda crisis uno la puede ver como una amenaza o como una oportunidad. ¿Qué creen desde el lugar de cada uno de ustedes y dentro de su ámbito de control? Hay cosas que, por supuesto, que escapan a los dos, pero ¿qué creen que se puede hacer o que se debiera hacer para poder capturar esa oportunidad, para que se exprese plenamente esa oportunidad y para que se pueda capturar de forma efectiva? ¿Daniel? ¿Arranco? Bueno, sí. Nobleza obliga. No, yo lo que creo es que es un momento en donde todos estos cambios a Argentina le dan una oportunidad, ¿sí? Soy fanático de los autos, entonces como que en la carrera veníamos últimos y de golpe porrazo la lluvia nos puso el pescar y nos arrimó de vuelta. Entonces si uno ve todas las tecnologías que vienen, toda la digitalización y todo lo que se puede hacer, si nosotros nos preparamos, tenemos otra vez la condición de ser número uno. No hay nada que no pueda desarrollar la Argentina si nosotros trabajamos, obviamente, con un buen plan, fortaleciendo la educación
ayudando al emprendedor y entendiendo de vuelta, ¿no?, que podemos ser exitosos sin tener que ganar la lotería, ¿no? Entonces creo que hay oportunidad. Hoy, experiencias como esos pequeños startups que hoy trabajan para el mundo, la teoría del conocimiento, tenemos infinidad de oportunidades, incluso mismo desde el punto de vista automotriz. El tema es no tenerle miedo a ese desafío y entender que es la gran oportunidad de volver a ponernos adelante. Yo no tengo ninguna duda que lo podemos hacer, los argentinos tienen la capacidad, ni hablar desde el punto de vista de agro. Tengo la oportunidad de hablar con japoneses todos los días y ellos dicen que el futuro del alimento del mundo depende de la Argentina. Entonces creo que tenemos oportunidades muy buenas si sabemos de vuelta subirnos al tren de ser una potencia como lo fue en el pasado la Argentina. Para mí, yo estoy tan convencido de esto que a veces es tratar de expresarlo y transmitirlo de manera. Nosotros vivimos en un mundo, como venimos hablando, donde las instalaciones, el tamaño, o sea, las inversiones previas eran fundamentales. Entonces, Argentina en ese aspecto estaba de alguna manera perdiendo esa carrera, ¿cierto? Era imposible poder establecer tamaños, fábricas, en un entorno que, como vivimos en Argentina. O sea, no había forma de competir. O sea, la batalla contra la revolución industrial en el agro la peleamos, pero la perdíamos. De repente vivimos un cambio profundo donde lo digital no necesita fábricas. Lo digital puede suceder, empieza en un garaje. Las barreras de entradas para competir en ese territorio son prácticamente inexistentes. Es un modelo profundamente democrático en su medio de llegada, donde básicamente el único corazón que hay que conquistar es el del usuario, nada menor, ¿cierto? Pero lo que hay que llegar es un ambiente lleno de oportunidades donde los ganadores están acá, están en la cabeza, en la economía del conocimiento, en la teoría del conocimiento. O sea, el ganador va a estar acá. Va a ser los que podamos implementar la tecnología rápidamente y difundirla lo más rápidamente posible. En ese territorio, Argentina tiene unas ventajas competitivas impresionantes, ¿cierto? Enfatizo, un modelo económico tremendamente competitivo que ha generado los productores más competitivos y resilientes del planeta, ¿cierto? Productores sin tierra, productores los más jóvenes del mundo, un ecosistema colaborativo y encima cercano. O sea, realmente hay muchos motivos para ser optimistas con relación al impacto y al rol que Argentina puede jugar en esta revolución. Tenemos que ir cerrando el panel, pero no quería la última pregunta. Seguramente a partir de lo que yo les he ido preguntando y lo que ustedes fueron elaborando para responder, alguna reflexión lateral ha ido surgiendo mientras íbamos charlando lo que charlamos. Y me gustaría habilitar el último ratito del panel para que puedan expresar esa reflexión, ese comentario, eso que haya surgido en el marco de lo que hemos ido charlando, de cara a todo esto, ¿no? Pensando en la actualidad, pero también pensando en el futuro. Por favor. En primer lugar, me gustaría mencionar algo que para mí no tiene mucho que ver en esta ecuación, que es lo ambiental, que es cuando nosotros vivimos la siembra directa, todo el proceso de revolución de la siembra directa, que muchos nos acordamos, ¿no? Fue un proceso fantástico, pero también hubo ganadores y hubo perdedores. O sea, los fabricantes de arados, empresas, no se acordaban, como Stauffer, el Lilly, el Anco, un montón de, o sea, hubo ganadores y perdedores.
el nuevo sistema, los nuevos sistemas, las transiciones son cruentas. El negocio ambiental, durante mucho tiempo, el agro y la sociedad mantuvo un equilibrio, una situación donde de alguna manera el fin justificaba los medios. Ok, decía la sociedad, alimentame, dame de comer, pero si haces algún daño colateral, hago la vista gorda y miro para otro lado. Esa licencia se terminó, no hay más. O sea, no hay más licencia para contaminar. Ese mundo ambiental, ese nuevo dilema ambiental, va a traer una ecuación totalmente distinta, ¿cierto? Donde va a ser un negocio, pero va a ser una oportunidad para algunos, y el que no se adapte va a tener serios problemas. De vuelta. Y para terminar, a lo largo de este proceso de Néstor fueron más de 35 startups que pasaron. Una tarea titánica, me encantó porque una tarea titánica hubo mostrar lo que está pasando en el agro. Realmente felicitaciones. Y yo no quería dejar de irme sin preguntarle a la audiencia, ¿no? Realmente, después a lo largo de este proceso, voy a decir con una votación, me animo a preguntar, ¿quiénes están convencidos que el futuro del agro argentino y en gran medida del agro y de Argentina pasa por la revolución AgTech? Bueno, creo que esto es parte del beneficio y el éxito del trabajo que han hecho, así que felicitaciones. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Daniel. Bueno, yo creo que la Argentina necesita crecer para incluir y el agro es un jugador fundamental en esto, no me cabe ninguna duda. Y sí, obviamente toda la tecnología que viene, tanto en el agro como en la industria, es el gran desafío que todos tenemos por delante. Entonces creo que tenemos que cuidar la educación, trabajar sin miedo en esas tecnologías. Y un poco el gran futuro de esta Argentina, además del consenso que uno siempre pide y como digo yo, de ceder para crecer, entendamos que el futuro viene en una relación muy fuerte entre el cliente y la empresa y creo que tenemos que trabajar desde el lado automotriz para atender a nuestros mejores clientes y ver qué tecnologías les podemos dar para que sean más eficientes, competitivos y logremos ese futuro de crecimiento para todos. Bueno, impecable. De más está decir, yo tengo que cerrar el panel, de más está decir que yo estaría hablando un rato largo más con ustedes, pero lo tenemos que cerrar. Y de vuelta les quiero agradecer por el tiempo, la buena predisposición, la confianza en la que tuvimos esta charla. Para mí primero fue un desafío y después fue una enorme satisfacción, así que les quiero agradecer incluso a título personal. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Placer. Gracias, señor. Placer, muchas gracias. Fotos, ¿no? ¿Se viene la foto? Seguro. Claro, tenemos que hacer la selfie. Además creo que está, lo tengo a Antonio de Néstor, a Pablo Arige, no lo veo a Cecilio, maestro, viniste, qué grande el tipo. Muy bien, vamos, ahí está con el fondo. Buenísimo. Gracias, Esta es otra de las cosas de la tecnología que es fascinante, ¿no? Felicitaciones, Carlos, Daniel, Gaby, maestros. Yo seguí tomando notas. Me había olvidado que por jugar ambientalmente había impreso de hoja reciclada. Así que claro, cuando quería escribir del otro lado, me volví loco escribiendo algunas ideas. Bueno, impecable. Creo que algo que nos deja un poco todo esto en este segundo panel es la visión de dos empresarios, ¿no? Respecto a esto. Y el paralelismo, me parece que se armó una linda cadena en el paralelismo entre dos industrias importantes para la Argentina, con mucha complejidad,
Una, tal vez con una transformación más rápida, a lo mejor, y otra con una transformación que se va dando mucho más en el tiempo y que muchas veces nos deja dudas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver dos casos más. Señor director, le voy dando tiempo, usted está listo. Vamos a ver, la primera es un productor agropecuario que utiliza Sarvio, y la utilizó justamente a través de lo que yo les contaba al principio, que es toda esta red de potenciación Nester Crea. Él participó de estos eventos, se metió en los grupos de discusión y a partir de eso empezó a utilizarla. Y además la propuesta AgTech de AgroToken también, que tiene mucho que ver con transacción de activos en el campo, etcétera. Justamente el otro día en un evento de SEMA hablando de todo el tema de sustentabilidad, COP26, captura de carbono, y eso lo vimos. Así que ¿lo podemos ver? Mi nombre es Leonardo Laterza, soy gerente de producción de la estancia Juncalito en el partido de Ayacucho. Utilizo la aplicación hace más o menos un año. Me parece súper recomendable y de gran utilidad. Y lo más importante es que nos pone a trabajar en un sistema colaborativo, ¿sí? Y de intercambio con diversos productores. Nos da el alcance a ver problemáticas zonales. Y eso nos da la posibilidad de trabajar tranquilas afuera, que creo que es una de las necesidades más grandes que tenemos desde el sector. Estoy en vivo. Bien, estoy en vivo. Le estaba contando acá a la audiencia mientras ustedes veían las placas, qué impresionante que es tener la información online, ¿no? Ya como lo conté, todos se me van, ya se aburrieron. Pero tenemos 444 personas conectadas, me quedé con el celu de Tobías, lo amplié todo esto y tenemos gente, bueno, ahora lo amplié tanto que no lo puedo encontrar, pero tenemos gente de, ¿cuántos países tenías acá vos? Tirame el... 12 países distintos, ¿no? Viste, yo lo amplié y tiene tantos relojitos, cuadritos, gráficos, la realidad espectacular la data que da. Si lo tenés a mano ahí, léelo vos directo. Bueno, me gusta porque vos tampoco lo encontrás, así que acá entre Millennial y Baby Boomer, la tecnología nos mató. Léelo. Argentina, Uruguay, Brasil, Suiza, Colombia, Alemania, Guatemala, México, Paraguay, España. Me encantó. Habíamos dicho que tenía que estar gente de Europa. ¿Cómo la venís viendo, Ricky? Te veo como en un... tranquilo ahí, tipo de costelete, inclinado. Venimos bien, ¿no? Venimos bien. Otro coequiper de otras épocas. ¿Te sirvió la radio para comunicarte? Sí, un montón el entrenamiento. 5:30 de la mañana todos los sábados, levantados temprano, los dos ahí con el amigo. Esto es lo lindo que hay acá, ¿no? Veo un montón de caras. Por ahí hace un rato estaba Justito Domínguez, ¿no? Que no lo quiero decir, pero fue ayudante de zoología en la facultad cuando yo estudiaba. Así que imagínate, tipo todavía más veterano que yo. Bien. Nos vamos entonces sí al tercer bloque. En tercer bloque le tengo una ansiedad espectacular. ¿Estamos bien, señor director? Usted indíqueme, porque yo tengo que jugar el rol acá de la audiencia mala que está allá online. Y veo caras veo caras de millennials, 3 millennials que se van a subir ahora. Esta parte me encanta, ¿no? Porque se asocia muy bien a lo que veníamos charlando. Se asocia muy bien, a mí me detonaron varias cosas que decía, ¿no? Que decían Daniel y Carlos, ¿no? Esto de la gente, las personas. Yo creo que en esto todos tenemos una gran vocación por el tema de las personas y a todos nos da miedo el cambio, ¿no? Yo a veces digo, en el fondo yo me recibí hace como 4 años, así que imagínense lo que me he ido metabolizando. Nunca manejé un taxi, siempre estuve en esto, así que como uno tiene que ir mutando. Y la verdad es que cuando escuchaba todo esto de soluciones y cosas, lo que le pasa a Toyota, lo que nos pasa en el campo y todo, me parece que es una cuestión más de uno y de cómo uno también se va ubicando y va navegando arriba de la ola, ¿no? Va nadando arriba de la ola. Bueno, eso nos lo van a contar ellos, desafíos y oportunidades para los nuevos profesionales del agro. Así que lo voy a llamar primero a las damas. Milena Silveiro, que es vicepresidente del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Bienvenida la dama, me pegó el saltito. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Sentate. Camila Petiniat, que es socia
en la aceleradora de ACTEC de IL Lab Latinoamérica. ¿Estás para todos los países de Latinoamérica? En todos. ¿En Brasil también? Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Muy bien, impecable. Una Argentina, bien. Y hay un gran amigo de... Yo te lo conocí de chiquito, íbamos a las jornadas que armaban en la UBA de agronomía. Lucas Amadero, fundador de Jornaderos Agro, maestro de las ciencias. Un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto verte de nuevo. Bueno, y este panel, en este panel te tenemos... A ver, estás vos de moderador, ¿no? Lucas. Tengo un desafío, claro. Un rol doble. Bien, vamos, con todo. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Nesters y a CREA por darme la oportunidad de estar acá. Toby hoy me pone un desafío que es, me saluda de la audiencia, un rol doble. Tengo que moderar, pero también contarles un poco qué es lo que venimos haciendo de Jornaderos Agro. Aprovecho a saludarlo a Nicolás Pino y a Manuel Echeverre, nuevo presidente de la Ateneo de la Sociedad Rural, y a felicitar a Nesters por el trabajo que han hecho. Venimos hablando desde el principio de la pandemia para trabajar juntos y lo que han hecho, la verdad que es para recontra felicitarlos. Como decía, tengo un rol doble y lo comparto con Melina Silveiro, que es ingeniera agrónoma, vicepresidenta de la Ateneo de la Sociedad Rural y también trabaja en Smart Farming. Nos va a contar un poco de eso, y Camila, que es socia de IL Lab. Creo que lo primero para contarles es, yo soy Lucas Amadero, soy ingeniero agrónomo, cofundador de Jornaderos Agro. El otro fundador estuvo hace poquito acá, acaba de terminar 14 meses de recorrer la Argentina a caballo, Marco Villamil. Jornaderos Agro es una organización que conecta a estudiantes, profesionales y empresas con el objetivo de mejorar los procesos de integración laboral. ¿Qué es la integración laboral? Hoy seguramente les contemos un poco más y cómo trabajamos en esto que decía Carlos, ¿no? Vivimos en constantes desafíos y tormentas, y la diferencia, y de Jornaderos Agro estamos seguros, la hacen las personas, la hacen los líderes capaces de enfrentar esas tormentas. Pero bueno, antes de profundizar, le voy a dar la chance a Melina y a Cami que nos cuenten qué hace el Ateneo de Sociedad Rural y qué hace el IL Lab. Cami, ¿querés contarnos? Dale, arranco entonces. Nosotros somos un fondo de Venture Capital, invertimos en equipos emprendedores de toda Latinoamérica que están solucionando algún problema del sistema agroalimentario en cualquier parte de la cadena de valor de ese sistema agroalimentario. En equipos de empresas tempranas que están desarrollando alguna solución basada en la tecnología, y lo venimos haciendo desde 2018. Arrancamos con un fondo de aceleración, invertimos desde ese fondo en 12 compañías de Brasil, Argentina, Perú y Chile. El segundo fondo que estamos ejecutando en este momento, hicimos de nuevo 12 inversiones, estamos cerrando la última, y ahí ya estamos terminando de invertir en México, en Colombia, volvimos a invertir en Brasil, Argentina, Chile. Así que bueno, tenemos un equipo muy... Dos de las, me parece, de las ideas más importantes o más relevantes del panel de hoy, que creo que van a salir, es esto, ¿no? La multidisciplinariedad. Nuestro equipo es multidisciplinario, es diverso, y bueno, además hacemos mucho foco también en poder llegar a toda Latinoamérica, porque creemos que hay talento, mucho talento en Latinoamérica, y bueno, trabajamos para justamente acercar a esos emprendedores o a esas empresas tempranas desarrollando soluciones tecnológicas a que escalen y que puedan tener un impacto a nivel, digamos, de Latinoamérica más fuerte, ¿no? Más importante. Meli, sos vicepresidenta del Ateneo hace menos de una semana. Felicitaciones. Sí, muchas qué bueno. Gracias. Contanos un poco qué hace el Ateneo y también qué hace Smart Farming, ¿no? ¿Qué rol tenés ahí? Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. El Ateneo es la juventud de la sociedad rural argentina. Somos chicos entre 18 y 35 años que tenemos pasión por el campo y nos encanta trabajar en equipo para potenciar la juventud, estar en distintos roles. Nuestra base es capacitarnos para después desempeñarnos como futuros líderes del sector. Así que muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los jóvenes que están presentes a participar del Ateneo. Y desde Smart Farming, yo soy analista ganadera. Smart Farming es una consultora
que brinda servicios a lo que es ganadería de carne y leche en bovinos. Estamos operando acá en Argentina, como también en Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, así que bueno, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Antes de ir a las preguntas, como decía al principio, ¿no? Como jóvenes nos toca, desde Jornaderos Agro, y recién lo hablábamos antes de entrar, vemos 3 grandes desafíos, ¿no? En términos de personas y en términos de generación. La primera es el rol de los jóvenes y de las personas en la promoción de la tecnología, en la capacidad de acompañar a los productores en la adopción de esa tecnología. Lo segundo que estamos viendo, y les voy a preguntar cómo lo ven ustedes, es cómo logramos convivir 2 generaciones que abordan el trabajo de formas distintas, ¿no? Recién Meli me contaba las prioridades que están viendo ellos en los jóvenes a la hora de elegir un trabajo, que por ahí no coinciden tanto con las prioridades que tienen con los líderes de las empresas de hoy. Y la tercera, que me parece súper interesante, y ahí es donde Jornaderos hace mucho foco, es la formación, ¿no? ¿Está la universidad preparada para lograr estos procesos? Lo primero que les voy a preguntar es, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué oportunidades ven hoy para las nuevas generaciones en el sector agroindustrial? Bueno, arranco yo porque me estás mirando. Mira, como decía un poquito antes ahí en la intro, para mí hay 2 ideas fundamentales que son muy cambio de paradigma, que son la atracción de talento como foco, digamos, cuello de botella de la escalabilidad, fundamentalmente de estas compañías que están basando sus soluciones en tecnología. Y la segunda idea es la multidisciplinariedad, que incluye también, o sea, no solamente en relación a las disciplinas profesionales, sino a la, no sé, a la cuestión geográfica, a la cuestión de género, a la cuestión de edades, o sea, va más allá de la disciplina, sino que tiene que ver con la consideración y la puesta en común de múltiples perspectivas, que esas perspectivas pueden venir con diferente, digamos, obviamente, ¿no? Lo que decía antes, género, background profesional, edad, geografía, cultura. Así que para mí esas son como las 2 avenidas que van de alguna manera a determinar o que van a influenciar mucho desde la perspectiva de lo que yo veo en términos de startups, digamos, de tecnología en el sector de AgTech. Lo que va a influenciar mucho la capacidad de desarrollo de esas compañías, ¿no? La construcción de esas empresas. En relación a la atracción de talento, como decía antes, ¿no? Es un cuello de botella. Nosotros hoy vemos que teniendo una capacidad de desarrollar, digamos, a nivel tecnológico prácticamente lo que quieras, el cuello de botella está en atraer aquellos perfiles, aquellas personas que puedan adaptarse a esos ambientes de rápido crecimiento, de una contextualización que, digamos, de una empresa que se piensa desde el vamos regional. Entonces ya tenés que, obviamente, considerar que va a haber personas de vuelta, de múltiples, digamos, backgrounds y orígenes, y la capacidad justamente de estar alineados atrás de un propósito o atrás de una misión, de una visión de la compañía, que es durante mucho tiempo lo que hace que vos te quieras quedar en esa compañía, porque, digamos, en general son compañías que por un tiempo no son rentables, y que están todo el tiempo cambiando y que pivotean su modelo de negocio y que pivotean muchas veces el management digamos, las posiciones management de la compañía. Entonces, es un ambiente, digamos, bastante dinámico para hablar concretamente, muy dinámico, y, digamos, atraer perfiles que puedan, de alguna manera, sobresalir, potenciarse, descollar, ¿no? en ese contexto y se puedan adaptar bien y no sea algo que sufran, que se estresen, es algo realmente difícil y que vemos que, como te decía antes, es un cuello de botella para poder escalar desde tu país de origen a cualquier otro país dentro de la región de Latinoamérica. El segundo punto que les decía de multidisciplinariedad, hoy por hoy, como volviendo a la premisa, ¿no? Con la tecnología podemos hacer prácticamente cualquier cosa. El punto es cómo convertimos eso que podemos hacer con la tecnología en un negocio, ¿no? En una empresa, construir una empresa en base a un negocio y que además ese negocio tiene la potencialidad de transformar la vida de muchísimas personas en Latinoamérica de forma muy positiva, ¿no? Porque lo que vemos con las soluciones, por lo menos en Agri-Food Tech, es que son soluciones que siempre tratan de mejorar alguna parte de la cadena de valor del sistema agroalimentario, ¿no? Entonces, hay una potencialidad muy positiva que puede tener si eso escala.
Si eso escala, entonces necesito atraer talento y por otro lado necesito tener, de vuelta, múltiples visiones, múltiples perspectivas para transformar esa tecnología o esa solución en un potencial negocio, en un posible negocio, y además ser capaz de poder adaptarlo o hacer pequeños ajustes y adaptarlo a los diferentes países de Latinoamérica, que si bien compartimos todos, dentro de todo, ciertas cuestiones macroeconómicas, macrosociales, regionales, obviamente al momento de hacer el deployment de alguna solución en un país puntual, tenés que estar muy consciente cómo es en este caso, por ejemplo, soluciones más en el AgTech, cómo es la ruralidad de esos países, ¿no? Entonces, bueno, hay un valor muy fundamental en poder atraer a la mesa múltiples perspectivas, dar lugar y poder realmente ser capaz de transformar, ¿no? de trabajar sobre esa multidisciplinaridad que al principio parece bastante caótica y poder encauzarla para poder justamente sacar un mayor valor, ¿no? y mayor capacidad de impactar, bueno, en este caso en Latinoamérica. Está muy bueno. Meli, Cami habla de interdisciplina, capacidad de sostener la incertidumbre, abrazar el crecimiento, el desafío, y recién hablábamos. ¿A dónde se enseña eso, no? ¿Dónde uno aprende para que cuando Cami seleccione un proyecto para escalar, uno esté preparado? ¿Cuál es la opinión tuya desde el Ateneo en términos de la formación de los nuevos profesionales del sector? Bien, creo que en relación a eso, nuestra base de formación sin duda es la universidad. La casa de estudios es quien te brinda todas las herramientas y principalmente te tiene que generar el criterio para después vos desenvolverte en el ámbito profesional. No vamos a salir sabiendo todo de la facultad, siempre somos pichoncitos que desconocen cómo funcionan las cosas, por eso es importante, creo que cuando pensamos en cuál es el desafío del joven profesional de acá a 10 años, con los cambios de paradigma que se están dando, que lo vivieron generaciones nuestras pasadas con la siembra directa, que la facultad no estaba preparada para ese cambio y después fue evolucionando, bueno, creo que hoy pasa realmente lo mismo. Cami habló de equipos multidisciplinarios. Sin duda, una capacidad que tienen que generar los nuevos jóvenes es trabajar en equipo, algo que nosotros inculcamos mucho. No solo es importante la visión del agrónomo, sino también es importante la visión que tiene alguien fuera del sector, que puede ser abogado, contador y que también está trabajando. En el Ateneo, creo que agrónomos somos 2. Después está lleno de abogados, de licenciados en administración, gente que estudia medicina. Y la realidad que todo lo que hacemos es mucho por la calidad de gente y el trabajo y la visión panorámica que tenemos de todo. Y después en relación a lo que hablaba Cami, que lo traigo a tema también, de cómo hacen las empresas para captar talentos. Creo que somos una generación difícil. Hubo un cambio también de visión de la vida desde los baby boomers hasta los millennials, donde quizás nosotros estamos más preocupados por la felicidad, más preocupados por hacer lo que nos apasiona. Entonces, las empresas, ¿qué tienen que tener para que a gente joven le atraiga a trabajar ahí? Primero, para mí, hoy en Argentina las empresas no compiten a nivel salarial. Estamos muy por debajo de cualquier otro país, tanto de la región como también puede ser a nivel internacional. Entonces, bueno, tienen los desafíos de innovar en las condiciones de trabajo que tienen que generar para que a nosotros nos atraigan quedarnos y capturar talentos, que es lo más difícil. Entonces, cuando pensamos en el salario, sí es una parte importante y que uno lo prepondera porque, bueno, tiene que tener un estilo de vida o tiene que pagar cuentas, pero después hay un millón de beneficios no tangibles quizás, que son parte y que también te hacen que uno se ponga la camiseta de la empresa y haya que trabajar un domingo, un feriado, no importa, porque vamos todos para un rumbo y es lo que nos apasiona. Entonces, primero generar cuestiones de hacer que la gente trabaje en lo que le gusta, buscar la forma en que se sienta cómodo haciendo lo que hace, buscando desafíos. Creo que nos encanta sentirnos desafiados todo el tiempo y sentir que agregamos valor, sentir que pertenecemos, que nuestras ideas son escuchadas y que tenemos impacto. Otros beneficios pueden, no sé, ser flexibilidad horaria, cosas mínimas que van haciendo a que uno se sienta cómodo y elija el lugar donde está. Así que bueno, eso es un poco en resumen lo que pensamos desde el Ateneo. Bueno, me dan el pie
Perfecto, casi las dos para contar un poco de qué hacemos de Jornaderos Agro. Contarles que Jornaderos Agro arrancó en el 2015. Éramos un grupo de ingenieros agrónomos en la UBA que se recibieron 2 o 3 compañeros más grandes y dijeron, nos pasaron 2 cosas. La primera fue, salí y sentí que no sabía mucho, y lo segundo fue, los primeros 3 desafíos que me tocaron no los había visto nunca antes. Y en ese sentido dijimos, tenemos 2 opciones. O somos parte de eso y tenemos ese proceso de integración o de inserción en realidad laboral que vive hoy la gente y desarrolla habilidades en ese proceso, o capaz que podemos ser proactivos y buscar alguna forma de ganarle tiempo al tiempo y transformar eso en un proceso más que de inserción laboral, en un proceso de integración laboral. Y esa integración laboral tiene 2 grandes componentes. Uno es, ¿y si salimos al campo a aprender antes, a conocer las empresas antes, si nos vinculamos con las empresas antes y desarrollamos habilidades y competencias antes? Y después cuando nos insertamos, si elegimos mejor, si alineamos mejor expectativas con las empresas, si les contamos más, que priorizamos la flexibilidad, que el salario. Y desde ahí es donde Jornaderos Agro nació en el 2015, hasta el 2020 fue una organización no formal. En el 2020 nos animamos a ir por más, hicimos una empresa que hoy está casi en 4 países de América Latina, tiene más de 1.900 usuarios, más de 110 empresas, y que está buscando, y que todavía no lo ha resuelto, una forma efectiva de resolver eso, ¿no? Eso que es integración laboral. La facultad es tremendamente fundamental y necesaria, pero no nos da todas las herramientas. ¿Y dónde están? Si esperamos que los planes de estudio se actualicen a la velocidad que se mueve este lugar, a la velocidad que se mueven las startups, nos vamos a morir esperando. Entonces, ¿cuál es el desafío? Acercarnos a las empresas, que las empresas nos abran sus puertas y que a su vez conozcan, detecten y proyecten nuevos talentos dentro de las empresas. Y a ese desafío de integración laboral hace 1 año y medio, Toby, fue que empezamos a hablar de tecnología. Cuando en realidad ni lo mirábamos, de repente dijimos, nosotros como jóvenes somos en realidad los verdaderos promotores de la tecnología. Siempre hago el mismo cuento. Uno de los primeros jornaderos que empezó a trabajar en Glimax, en una empresa de tecnología hace poco, me dice, Lucas, aprendí a usar la plataforma de Auravant y mi jefe me dijo, bueno, te tenés que ir a Carlos Casares, estaba acá en Buenos Aires, a ver si el lote viene bien. Y Santiago Salas, que es jornadero de Glimax, le dijo, ¿por qué no me fijo antes en la plataforma de Auravant si hay alguna anomalía que justifique que yo me haga los 350 kilómetros que tengo que hacer? Lo hicieron, lo vieron, hubo una anomalía y lo hicieron. Eso es la tecnología, eso es como un joven formado, capaz de utilizar una herramienta tecnológica, acompaña al productor y le dice, vos pagalo, yo me encargo de sacarle el beneficio o disminuir el costo de lo que hacemos. Y desde ahí Jornaderos Agro ha desarrollado en su plataforma digital un espacio de capacitaciones para empresas de AgTech, para que vengan y le muestren a los jóvenes cómo usar tecnología. Vuelvo a abrir y ahí te pregunto, Cami, a la hora de seleccionar un proyecto, ¿no? A la hora de decidir si invierte o no en un proyecto, ¿cuánto depende la decisión del equipo de socios fundadores o del equipo que está detrás de las personas? Siempre es muy preponderante, pero sobre todo en los estadios más tempranos, donde todavía no tenés necesariamente fit entre el producto y el mercado, no tenés necesariamente una gran tracción. En esos momentos, en esos primeros pasos que da un equipo fundador con la idea de armar o de construir esa compañía, es fundamental. Nosotros lo que hemos visto, o sea, se ha estudiado muchísimo esto a nivel de, digamos, de universidades que estudian emprendedorismo, y hay papers hasta que citan que el 60%, digamos, de los proyectos exitosos, ¿y a qué me refiero con empresas exitosas o proyectos exitosos? Que han logrado hacer un exit, ¿no? Que han logrado vender sus compañías o hacer un IPO, lo que se ha visto es que el 60% de ese éxito está atribuido a los equipos, a la calidad del equipo fundador. Entonces, es muy relevante, para nosotros es fundamental porque somos personas que le dan mucho valor al talento y lo hemos visto porque trabajamos muy de cerca con las compañías en las que invertimos, vemos la diferencia que hay entre un equipo que tiene cohesión, un equipo que está alineado en cuanto a la visión, en cuanto a lo que quieren construir, que además tiene skills, que tiene habilidades que ha desarrollado o que se quiere seguir formando, que tiene una red que, digamos, fuerte donde apalancarse,
que tiene experiencia en la industria o, digamos, en donde está queriendo desarrollar esa solución o esa disrupción. Todo eso, bueno, formación obviamente profesional, background, red, capacidades técnicas, capacidades, habilidades blandas también, ¿no? Una de las grandes habilidades que debería contar un equipo fundador es la capacidad de transmitir tu visión, de transmitir esa promesa hacia dónde querés llegar, porque durante muchísimo tiempo esas compañías están justamente, ¿no? Apalancándose en financiamiento privado para poder validar ese modelo de negocio, para poder validar esa propuesta de valor y para poder sobre todo tener escala, ¿no? Y tener mayor capacidad de impacto y de transformar ese problema o esa solución en una realidad. Bueno, entonces el equipo es fundamental, nosotros le damos mucho valor y está demostrado que es lo que hace un poco la diferencia, at the end of the day, digamos. ¿Cuántos proyectos en términos de ranking, en dónde está la Argentina en presentación de proyectos vinculados al AgTech comparado a Brasil, a Uruguay, a otros países de América Latina? Bueno, nosotros venimos trabajando desde antes de arrancar, desde antes de 2018, venimos trabajando en armar un mapeo con otro de los socios del fondo, que es Roberto Vitón, construyendo un mapeo de cuáles son las oportunidades de innovación o startups de AgTech en Latinoamérica. Arrancamos en 2018 con la aceleradora, teníamos 250 empresas mapeadas. Hoy, a noviembre de 2021, tenemos más de 1.100 empresas mapeadas. O sea, obviamente que ha crecido un montón el mercado. El 80% de esas oportunidades están localizadas entre Brasil, Argentina y Chile, ¿sí? O sea que la capacidad de innovación que hay en países como Argentina es tremenda. Y digamos, el nivel de emprendedores, no solamente en AgTech, pero lo puedes ver en un montón de otras industrias tecnológicas, es altísimo. Son súper requeridos, son súper valorados por la resiliencia, la flexibilidad, la capacidad de innovación, la capacidad de tomar decisiones rápidas con poca información, la capacidad de escalar, la capacidad también de transmitir esa visión y poder vender ese futuro que estás viendo, es muy, muy valorada. Y lo vemos porque también, no solamente por las empresas en las que invertimos, sino también porque vemos que hay, digamos, argentinos con ese nivel de formación en otras empresas, en otras partes del mundo. Inclusive no solamente empresas de AgTech, o sea, empresas de agro, digamos, de agronegocios globales. Y bueno, la verdad es que hay un pool de conocimiento, sobre todo en el agro, muy fuerte. A pesar de que quizás, como decís vos, la universidad no termina de estar a la altura de lo que pasa hoy, ¿no? Del nuevo paradigma donde todo está atravesado por la tecnología. Aún así, digamos, el pool de talento en el agro es muy, muy relevante. El entorno nos condiciona, pero a la vez nos potencia, ¿no? Como emprendedores. Meli, Cami hablaba de habilidades blandas, ¿no? Y uno de los temas que hablábamos antes de subir era, acá hay varias startups y seguramente, como decía Richard, más de 400 personas que seguramente muchos son directores de compañías. Tirale 3 tips de cómo hacer sus empresas más atractivas. Todas están en búsqueda constante de talento y de jornaleros, muchas veces los ayudamos. ¿Cuáles son esas 3 cosas que antes de la entrevista, si pudieras decirle a Nacho Eguren, el fundador de AgroPro que está por ahí, decirle, Nacho, estas son 3 cosas que sí o sí tenés que poder charlar con este joven de 25 o 26 años que está por entrar a trabajar en tu empresa? Uy, qué difícil. Bueno, creo que 3 cosas, 2 me salen muy fácil. Poder brindarle capacitación. Creo que los que somos inquietos intelectualmente nos encanta seguir aprendiendo, seguir tomando cursos. Yo donde estoy ahora me brindan la posibilidad de poder hacer una maestría. Entonces, nada, me dan una semana al mes, que es un montón, para poder cursar una maestría en la Facultad de Agronomía. Creo que poder brindarle eso es fundamental. La otra es no sé si es un plan de trabajo interno, pero sí brindarle la posibilidad de que tiene crecimiento, tiene oportunidad de crecimiento en la empresa. Vos arrancá, poné todo, que va a ser valorado y que vos, si tu deseo es llegar acá, poco a poco te vamos a ir acompañando para que vos llegues ahí. Y la tercera cosa, creo que es ofrecer un ámbito amigable de trabajo, cómodo, donde uno se sienta, no
en donde yo trabajo, uno de los valores es trabajar con amigos o trabajar en un ámbito de amistad, y creo que lograr eso es fundamental, sentirse cómodo donde estás. Gracias, Meli, y me dicen que vaya cerrando. Agrego una, ¿no?, que vemos mucho en jornaderos. Tenemos dos índices que nos preocupan un montón, y uno es que 1 de cada 2 jóvenes en el agro no dura un año en su primer trabajo, y casi el 80% no dura 2. Y por eso te pedía la reflexión, porque me parece fundamental, ¿no?, acercarnos con las generaciones que lideran. Y creo que hay uno que es súper importante y está dentro del top 10, que es: cuenten el impacto y el propósito del rol de esas personas en el trabajo. Cuenten a dónde quiere ir la empresa, qué es lo que quiere lograr y cuánto depende de él. Que si él hace bien su trabajo, eso se hace más rápido o más lento o más económico o más costoso. Y desde ahí motiven a esos profesionales que quieren ser parte de proyectos que tengan sentido. Quieren ser parte de proyectos que generen valor. Quieren ser parte de proyectos que acompañen a la Argentina a otro nivel. Y desde ahí es donde los jóvenes construyen, se motivan, traccionan y potencian los proyectos de las raíces. Me encantó compartir con ustedes, me encantó hablar de las personas cuando en un mundo que habla de tecnología, al final, más allá que el de Toyota decía que los robots están reemplazando a las personas, alguien diseña ese robot, alguien pone ese robot a trabajar, y desde ahí es donde coincidimos los tres que las personas tienen un rol fundamental. Les agradezco muchísimo por la atención y por la oportunidad que nos dieron a los tres de compartir con ustedes nuestras ideas. Impecable. No se quiere venir, están chochos acá sentados. Esperen, vamos a sacar la fotito, vamos a sacar la foto. Sí, lo vi remotivado, me gustó. ¿Viste? Queríamos seguir charlando. Cuando hay un ambiente de motivación no se van, eso es lo que decían ustedes. Pero ahora vamos a salir con todos allá atrás. Saludá, Pablito, levantá la mano. Ahí está, ahí me gustó. Antonio también, vamos.